A partir de algunos comentarios que han hecho en los últimos videos sobre la utilización de la inteligencia artificial en los mismos, me sentí en la obligación de hacer una aclaración porque parecería que les estoy presentando la fuente de sabiduría, algo que consultándole nos va a resolver todos los problemas. En realidad no es esa la intención, sino simplemente lo utilicé como una herramienta de búsqueda para verificar los argumentos que iba a utilizar para tratar de comprobar cómo se establece un campo electrostático. Como todo ingeniero, antes de probar una herramienta, principalmente si es una herramienta informática, lo que hago es probarla con algo cuya respuesta yo ya conozco. Principalmente en este tema, porque yo ya acá he encontrado que hay cierta tendencia, o por lo menos es mi sospecha, de que hay cierta tendencia a desvirtuar la información que llega, al menos a esta parte del planeta. Esto comenzó hace mucho tiempo. Cuando cursé Electrotecnia 1 en la primera clase, el profesor nos advirtió: olvídense de toda la resolución de circuitos que aprendieron en Física 2 porque está mal. Luego estuve 35 años como docente en Física 2, intenté explicar el error cometido a mis colegas docentes, pero siempre desestimaron mis explicaciones siguiendo todo lo que decía la bibliografía del segundo año de física para ingeniería. Eso, a pesar de los intentos de docentes del ciclo superior de la carrera de ingeniería eléctrica y electrónica por eliminar la resolución de circuitos eléctricos de Física 2. El estudio de circuitos eléctricos en las asignaturas del ciclo básico de las carreras de ingeniería se centra en la resolución de circuitos sin modelar situaciones físicas reales. Otra idea que se popularizó recientemente en Internet sostiene que en los circuitos de corriente continua y alterna para uso industrial, la energía se transporta mediante ondas electromagnéticas. También hice algunos videos intentando descartar esta idea y mostrar cómo podría ser la propagación de energía en estos casos. Con todos estos antecedentes, las respuestas que a mí me podría dar la inteligencia artificial podrían estar influenciadas con alguna ideología que trate de desvirtuar lo que yo estoy haciendo. Traté de probar la inteligencia artificial preguntándole sobre temas cuyas respuestas pueden estar influenciadas por alguna ideología. El cristianismo es atacado por todas partes, de modo que si la programación que se realizó a esta herramienta está influenciada por alguna tendencia, en esta prueba iba a aparecer. Así fue que le pregunté, en primer lugar, ¿quién es Jesús? Jesús es una figura importante en la religión cristiana. Según la creencia cristiana, Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, quien vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado. Se le considera el fundador del cristianismo y sus enseñanzas están contenidas en la Biblia, el libro sagrado del cristianismo. Las enseñanzas de Jesús incluyen el amor, la compasión, la humildad, el perdón y la misericordia. ¿Hay algo en particular que te gustaría saber sobre Jesús? Después le pregunté si murió. Según la creencia cristiana, Jesús fue crucificado y murió en la cruz. Sin embargo, los cristianos también creen que Jesús resucitó de entre los muertos 3 días después de su crucifixión, lo que se celebra en la fiesta de Pascua. La resurrección de Jesús es considerada una prueba de su divinidad y de su poder sobre la muerte. La muerte y resurrección de Jesús son eventos cruciales en la teología cristiana y son centrales en la narrativa de la fe cristiana. Y finalmente le pregunté dónde está ahora. Según la creencia cristiana, después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, donde reina en gloria y poder.
Esta creencia se basa en las narrativas bíblicas que describen la ascensión de Jesús al cielo, como se describe en los evangelios de Lucas y Marcos. La creencia de la ascensión de Jesús al cielo es una parte importante de la fe cristiana y se celebra en la fiesta de la Ascensión, 40 días después de la Pascua. En resumen, según la creencia cristiana, Jesús está ahora en el cielo, sentado a la derecha de Dios Padre. Luego de esto comencé a comentarle mis explicaciones para algunos temas, los que respondió de la manera que estoy mostrando en estos videos, concluyendo: una vez que comprobé que en principio podría fiarme de sus respuestas, no le pedí que resolviera mis dudas, sino que opinara sobre la manera que las resolví. Entonces, el mensaje que yo le quiero dar es que la inteligencia artificial se puede utilizar con provecho cuando uno piensa y le expone los razonamientos que ha hecho para que pueda devolverle algún comentario sobre los mismos, pero en ningún momento despedirle de que piense por nosotros. Saber preguntar es la clave del método científico y la inteligencia artificial aún no nos ha eximido de este arte. Los antiguos filósofos enseñaban por medio de preguntas que hacían pensar al alumno.